La bienvenida a nuestro compañero de trabajo, columnista semanal de la parte económica y política, el contador Juan Pablo Enrique. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo va todo por allá? Bien, estamos bien. Bueno, los que están preocupados por la situación son los monotributistas, de la situación que en su mayoría han venido viviendo. Una situación compleja con esto de la pandemia. Ha sido uno de los temas que más ha estado en lo económico, ¿no? En los últimos días, tanto en la agenda propia del gobierno como en la agenda crítica de los medios opositores. Así que, si te parece, arrancamos por ahí y bueno, y después con lo que tenías programado para hoy. Bueno, primero decir que el tema de monotributos es un tema que nos cruza a todos, ¿no? Hay 4 millones de Ahí monotributistas en va. Argentina. Eh, y la verdad que ha sido una medida mal tomada, ¿no? Ahí va. Y mal comunicada. Tiene que ver específicamente con un error, con una falencia que tiene el gobierno nacional en cuanto a la comunicación, porque los aumentos de monotributos se dan todos los años, no solamente en la porción que hay que pagar al fisco, sino también en las escalas. Hay una porción importante y significativa de monotributistas Sí. que si no se aumentan las escalas pasan a facturar en función de responsables inscriptos, ¿sí? Lo cual demanda toda una serie de complicaciones mucho más importantes a la hora de llevar adelante el aporte fiscal. En este sentido, todos los aumentos generalmente se dan en el mes de enero. De hecho, el último aumento había sido en enero de 2020. No hubo significativas críticas, son aumentos que se dan permanentemente. Pero acá lo que no se hizo fue comunicar en tiempo y forma que en este mes de junio iban a ocurrir estos aumentos por una cuestión habitual y normal que hace el organismo. Otro error importante, sobre todo para que aquellos que vienen desarrollando actividades hubieran podido prever el aumento retroactivo de enero. Eso es lo que más molesta, porque Sí. una cosa es el aumento del propio mes, porque también se aumentan las escalas, y otra cosa es el aumento retroactivo al mes de enero, ¿no? Crítica importante al gobierno nacional por el error de la comunicación y por la atemporalidad de la medida, que lamentablemente le da de comer a aquellos que permanentemente generan críticas, ¿no? Pero bueno, habrá que quizá reclamarle al gobierno para que tome decisiones en función de esto y se pueda generar algún tipo de consideración, sobre todo porque se hablaba de planes de pago, ¿no? Y no es lo mismo un contribuyente que está en la escala superior del monotributo que aquellos que tienen la categoría más baja y que llegan con los justos fin de mes y que quizás cuando se habla de un plan de pago para pagar estos aumentos que se dieron desde enero, mínimamente habría que darle muchísimas cuotas y sin interés, no como se está estableciendo ahora con un importante interés, que es el habitual que utiliza el organismo. Eh, Preguntas que van saliendo, ¿no? Uh-huh. En esto de la comunicación que no queda claro. Entonces, a ver, ¿es obligatorio recategorizarse en el monotributo? Todos los años se realiza esto, ¿sí? Cuando hablamos de recategorizarnos, no solamente Digo porque implica estamos por pagar entrar más, mirá la ¿sí? confusión que yo como Sí, comunicador estoy teniendo. Imagínate, sí, 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 para sí, los sí. monotributistas. Ajá. Existen dos recategorizaciones, ¿no? La de Uh-huh. enero, que vos estabas explicando bien, La de julio. y la de julio. Uh-huh. Ahí atamos lo que vos venías diciendo Junio. de la Uh-huh. mala comunicación de esto del propio gobierno, más allá que el monotributista sepa que son dos. Sí, generalmente la de junio Ajá, no tiene aumentos, o sea, acá hay un ahí aumento está. de escala, que es lo que se reclamaba inclusive, hubo una gran cantidad de contribuyentes que estaban reclamando la urgente ampliación de las escalas para no caer en el régimen de responsable inscripto, ¿no? Entonces se produjo ese aumento que fue vía ley con las modificaciones del impuesto a las ganancias ahora. Quizás se hubiera tenido que aplicar otro tipo de normativa y demás, pero llegaron a junio y la retroactividad es lo que hace más ruido.
Bueno, Me parece que el gobierno se debieran replantear todas estas claro. cuestiones porque sinceramente se afecta a un sector importante de argentinos y argentinas, pero acá lo más importante de todo es cómo se comunican las cosas, porque son aumentos que se dan siempre, se dieron siempre, y no tiene que ver solamente con pagar más, sino también con poder facturar más, porque al aumentar los precios de las cosas generalmente se factura más. Entonces es una cuestión lógica y sencilla. La categoría más baja pasó de pagar 1.900 pesos a 2.600, pero también te aumentan el horizonte de facturación. Eso es algo normal y habitual. Lamentablemente el error de comunicación nos atraviesa en todas las áreas, Sí. y es difícil. Es muy difícil después revertir este tipo de cosas. Ojalá se tomen medidas, como te decía anteriormente, con los escalafones inferiores, para que mínimamente puedan pagar esos incrementos retroactivos con muchas facilidades y sin ningún tipo de interés. Bueno, entonces, ¿cuál sería el monto mínimo de cada cuota del plan de pagos de la AFIP? Eso no está establecido todavía, ¿No porque se está? habla de planes de pagos de hasta 20 cuotas, Ajá. pero con el interés normal y habitual que utiliza el organismo, que en comparación con lo que son las tasas de interés del mercado, es muy bajo. Pero igual no deja de ser un dato importante de que vos tengas la deuda cero en junio, entres a tu cuenta corriente de la AFIP y encuentres una deuda de 15, 20, 30 mil pesos. En este momento me parece una medida antipopular, que sinceramente se hubiera podido evitar, mínimamente trabajando la comunicación desde el mes de enero, cuando se tendría que haber hecho el aumento, para evitar sobre todo la retroactividad. Ojalá se tome en cuenta esta queja mayoritaria, como pasa en muchos sectores, Sí. y se pueda trabajar. Fíjense, ¿no?, cómo el poder del lobby de los poderosos siempre es más complicado y siempre es más potente. Para poder realizar el impuesto a las grandes fortunas, que estábamos hablando de un universo de 10.000 argentinos, tuvo que hacerse una operatoria a través de los medios, desde la militancia, trabajar intensamente meses y meses, y ahora que se realiza un aumento que se realiza habitualmente todos los años, pero se lo hace mal, estamos hablando de un horizonte de 4 millones de argentinas y argentinos, no se consultó a nadie y se realizó la medida prácticamente de manera secreta, más allá de que se aprobó legalmente a través del Congreso y demás, pero se tendría que haber trabajado mejor la comunicación, indudablemente. Totalmente. Por último, para cerrar con este tema, por ahora, por seguramente en otras columnas van a saltar más preguntas. Va a haber ayuda, no se sabía el monto, vos lo acabas de explicar, para los pequeños contribuyentes, con la posibilidad de financiar, ¿no?, en cuotas. Se habla de 20 cuotas, como lo acabas de decir. Bueno, pregunta que me sale al instante. ¿Cuándo estará disponible la adhesión al beneficio? ¿Lo ha comunicado en esto de la mala comunicación, no? Porque bueno, está el problema para el contribuyente, pero bueno, ¿se le ha comunicado cuándo estará disponible la adhesión al beneficio? En este caso de las 20 cuotas. Las 20 cuotas ya están disponibles a partir del plan de mis facilidades. Ahí El va. tema es el siguiente: esas 20 cuotas están con tasa de interés de AFIP, que si bien es muy baja, no deja de ser tasa de interés. Lo que se está reclamando de muchos sectores es la necesidad justamente de segmentar a los contribuyentes. No hay nada oficial todavía, pero espero que se tomen las medidas, porque este gobierno es un gobierno que escucha, que viene tomando medidas siempre en favor de los sectores populares con muchísimo esfuerzo, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que los sistemas de AFIP están totalmente colapsados, hubo una desinversión absoluta durante los 4 años de Cambiemos, no se renovó ningún software, ningún hardware de esos vinculados justamente a este tipo de cosas, y hoy entras a la página de AFIP y está todo colapsado cuando querés hacer una operatoria ligada al monotributo. Esperemos, ansiamos, y ojalá en las próximas semanas, cuando tratemos este tema, mínimamente a ese plan de 20 cuotas para poder hacer frente a esa deuda que se ejerció con retroactividad, a los sectores más perjudicados y a los escalafones más bajos, mínimamente se le dé la chance de pagar sin interés. Hoy el plan de mis facilidades es hasta 20 cuotas con interés.
Bien. Bien, Juan, ¿qué otra cuestión tenemos para hablar? ¿Qué has preparado? Sí, en el día de ayer se conocieron importantes aumentos. A lo que voy es que cuando se comunica, Sí, fíjense que a esto de los sectores medios se lo comunicó mal, pero tampoco hay gran comunicación a este incremento que se le está dando a la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar va a recibir un aumento del 48% y conjuntamente con la asignación universal por hijo, van a estar cubriendo el piso. Esto es un dato central, me parece, en esta etapa de crisis a través de Argentina y el mundo. Van a estar cubriendo el piso de ingresos para superar a la indigencia, ¿no? Justamente hay casi 4 millones de argentinos que no están comiendo bien, y esta situación de aumentar la tarjeta alimentar, de reforzar la asignación universal por hijo, estamos hablando de inversiones que oscilan entre los 20.000 y 30.000 millones de pesos por parte del Estado Nacional para atender a las familias más vulnerables, casi 4 millones de gurises y más de 2,5 millones de titulares adultos de estos programas. Es un dato muy importante y el cual celebramos, porque el Estado tiene que, justamente en un mundo que concentra cada vez más la riqueza, atender a estos sectores muy hostigados y oprimidos por el sistema. Es una medida nueva que se tomó en el día de ayer y que va a llegar a los sectores más perjudicados desde siempre, ¿no? Desde el último tiempo, justamente. Y también hablar del tema un poco de los frigoríficos, ¿no? sí. Del precio de la carne. Y antes de hablar de los frigoríficos, quiero plantear que el Ministerio de Producción también ayer se lanzó un nuevo esquema, que justamente hoy va a ser el lanzamiento oficial, que está vinculado al congelamiento de 120 productos esenciales para la mesa de los argentinos, congelamiento de precios hasta el mes de diciembre. Ojalá eso se pueda cumplir, es necesario que se cumpla. Se estima que ahora en el mes de mayo la inflación va a seguir siendo alta, entre 3,5 y 4%, con lo cual estas medidas son urgentes. Hay que cuidar el valor y la mesa de los argentinos, justamente, y estas medidas vienen para eso. Ojalá se pueda cumplir y que terminen dando resultados, ¿no? Porque muchas veces hay acuerdos, las empresas no cumplen y es muy difícil. Para eso siempre necesitamos un Estado más prepotente y más fuerte. 120 productos congelados, esenciales, en sus precios, obviamente, hasta el mes de diciembre. Ese es el acuerdo que se fija hoy para las grandes cadenas de supermercados y para todos los mercados, porque el precio va a estar justamente en el producto y no en la góndola, ¿sí? Bueno, Van a modificar ese esquema. El precio va a ir impreso en el packaging del producto. bien, ahí está. Ayer hablábamos, ¿no? En una columna de la mañana. eh, Hay precios que, por ejemplo, no terminan llegando porque esas cadenas de supermercado no están en Maciá, no están en Durazno, no están en Lucas González, no están en Villa Sorraquín, y así en muchos lugares, ciudades de no tantos habitantes, como las ciudades cabeceras grandes donde están estas cadenas de supermercados, en donde no podés comprar a esa promoción o a eso que el gobierno hace para que para ayudar a la economía básica familiar. Eh, Esto de que estás diciendo que va directamente con el producto, me parece que ahí cambia la ecuación y ahí nos llega todo. Sí, ojalá sea así. Fíjense Ojalá. que específicamente en Buenos Aires, en las grandes cadenas, vos encontrás todo el esquema de precios cuidados y demás, pero no pasa lo mismo en el interior. Tenés Totalmente. que recorrer de todo. Por eso que el tema de los acuerdos vaya directamente al producto y no a la góndola, me parece una medida importante. Ojalá en la práctica dé resultados, y esperemos que sí, porque es insostenible un incremento inflacionario del 4% mensual de precios, que es lo que se estima para el mes de mayo. Pero Pero te quería plantear... en ese Ajá. ojalá, en la práctica de resultado, vos dejás entrever que puede complicarse o puede haber alguna complicación. ¿Qué es lo que Y puede a complicar ver, en ese ojalá la práctica? ¿Qué es lo que puede por complicarse? ejemplo, en los acuerdos,
las grandes cadenas que deberían haber sido multadas por esto, ¿no? En los acuerdos anteriores, supongamos que se fijaba el kilo de arroz a tal precio y le modificaban la cantidad y lo ponían a 900 centímetros cúbicos y lo ponían a otro precio y te desabastecían el que habían acordado. Totalmente. Esas cosas que hacen las grandes corporaciones. Entonces, el Estado tiene que ser muy riguroso con eso, porque se concentra la riqueza, se quedan con todas las inyecciones de recursos por parte del Estado y los sectores populares están cada vez más vulnerables. Entonces, si el Estado a esta inyección importante de recursos está haciendo para garantizar de que no haya ningún argentino que pase hambre, no solamente tiene que inyectar recursos, sino que tiene que controlar y domesticar a esas grandes corporaciones formadoras de precios. Y para eso nosotros necesitamos también acompañar al Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado somos todos. Totalmente. Y también tenemos que insistir para que se defiendan nuestros intereses en los diferentes ámbitos donde haya que intervenir. Y en ese sentido, cuando hablábamos del cierre de exportaciones de carne también, hay alrededor de, ahí ya te digo el número preciso, se está trabajando en inspeccionar alrededor de 154 frigoríficos, ¿no? Que son los que concentran el 70% de la producción de carne en la Argentina, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. En ese sentido, 9, escuchá ese número, ¿no? 9 de cada 10 frigoríficos se encontraron irregularidades que están vinculadas a la compra y venta en 9 negro, de cada 10, o sea que solamente 9 de uno. 10. Fíjense, ¿no? El desastre. Y fíjense lo importante a veces que es que desde el Estado se tomen ciertas medidas para empezar a trabajar intensamente en buscar dónde están los problemas que hacen de que sectores minúsculos de la población se lleven la riqueza y que otros terminen pagando cualquier cosa. ¿Y qué encontraron ahí en esas irregularidades? Lo que más encontraron es compras y ventas de manera informal, subfacturación, ¿sí? Entonces ahí lo que se está generando es una incorporación del Estado hacia las cadenas. El compañero Samit es una Carmelita descalza al lado de estos muchachos. Sí, no, totalmente. No, digo como lo demonizaron, le pusieron las esposas en su momento, lo llevaron, todo. Y a estos tipos, a estos accionistas de 9 de cada 10 frigoríficos, no les conocemos la cara. No, bueno, no quiero seguir porque me estoy calentando. No, además hay una cuestión. De esos casi 160 frigoríficos, hay 19 que son los que exportan carne al extranjero. De esos 19 hay varios, que van a conocer los nombres en estos días, que también han cometido serias irregularidades, ¿no? Justamente se está haciendo con los frigoríficos, con esos 19 básicamente, un acuerdo por parte del Estado para garantizar, así como es en el otro horizonte de alimentos, precios sostenibles y populares de la carne hasta fin de año y abasteciendo el mercado interno. Está bárbaro exportar porque necesitamos divisas, pero también queremos comer carne porque somos argentinos, porque lo necesitamos por una cuestión de una cuestión saludable de nuestra vida alimentaria, porque culturalmente estamos formados de esta forma. Así que el Estado tiene que garantizar precios populares para la carne y estas medidas van en sintonía de eso. Siempre utilizamos el término ojalá, que tiene que ver con un optimismo necesario para poder revertir este nivel de desigualdades que se dan muchas veces, pero es importante comenzar a adentrarnos en este tipo de situaciones que tienen que ver justamente con la concentración de la riqueza a costa del padecimiento de gran parte de la población del país. Seguramente trabajemos en ese sentido. Que estos popes de la carne, que están en infracción, 9 de cada 10, deberían estar en esto de la ley de aporte solidario, la 27.605, deberían estar, y si no están es porque no hay nada blanqueado. ¿Qué información hay de eso? Sí, justamente, fíjate, esta semana salió... O sea, lo único que tendrían de blanco el camión de transporte y el traje de los muchachos que laburan ahí. No tenemos el listado específico, pero seguramente no los dueños de esos frigoríficos... O sea que yo lo estuve buscando y no lo he encontrado. ¿Qué querés que te diga? No los he encontrado. En realidad,
Hay un economista francés que es el que trabajó mucho sobre el tema de capital en los últimos años, que se llama Thomas Piketty. Él siempre hace mención a que es necesario de que los impuestos recaigan no sobre las empresas, sino sobre los accionistas de las empresas, porque poner los impuestos sobre las empresas muchas veces dificulta el proceso productivo y suele ser un importante punto para generar justamente la evasión fiscal. En cambio, cuando uno va sobre las grandes fortunas, de eso se conoció esta semana, que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el más rico del mundo, con una fortuna que oscila casi los 180.000 millones de dólares, va a viajar a la Luna. ¿Sí? Claro. Cuando eso lo hacían los estados, fíjense el nivel de locura que atraviesa el mundo. Y bueno, acá el más rico de la Argentina es Marcos Galperín, el dueño del Mercado Libre, que ha generado una fortuna extraordinaria solamente en los últimos 10 años. Sí, él es el más rico y los muchachos que reparten Mercado Libre en bicicleta y con una precarización laboral terrible. Absoluta. Necesitamos para la pelota y necesitamos ese Estado cada vez más presente y más riguroso para distribuir la riqueza. No hay otra manera, no se conoce otra forma y tenemos que instar a que eso ocurra. Te decía que el G7, el grupo de los 7 países más importantes del mundo, se planteó esta semana la necesidad absoluta de llevar adelante un gravamen para los más ricos del mundo y que tengan que ver justamente con estas empresas ligadas a la virtualidad y a la tecnología. Estamos hablando de Amazon, Mercado Libre, Google, Facebook, todo lo que tenga que ver con redes sociales, porque hay en ese horizonte una falta de control enorme, venden publicidad en cifras extraordinarias y sinceramente hay una gran evasión a los diferentes estados. Se necesita regular todo eso para poder generar mayor cantidad de recursos y distribuirlos justamente entre la población que la está pasando muy mal. Fíjense que no ha habido gran cobertura de esta noticia y que de alguna manera tiene que ver con el impuesto a la renta extraordinaria que se puso en Argentina. Lo que sí sería bueno que se haga de manera permanente, claro, no un impuesto temporal, como fue el impuesto a la renta extraordinaria, que por cierto ya se conoció, hubo alrededor de 230.000 millones de pesos que se recaudaron, y eso se destinó a programas de vivienda, a programas de política de educación y sobre todo a programas de política sanitaria. Qué bueno termina siendo todo eso, ¿no? Totalmente, cuando ¿no? Se ve concretamente en la intervención del Estado en favor de los sectores más vulnerables y sobre todo en una etapa tan difícil como la que estamos atravesando en Argentina y en el mundo en este momento. Esto que está diciendo Juan Pablo Enrique, columnista de Economía y Política de Radio Municipal y de tantos medios provinciales y nacionales, esta información de lo que se entró a repartir ya del aporte solidario y extraordinario, el 20% de estos fondos, estoy leyendo información de la página de presupuesto de la Nación, el 20% de estos fondos, como bien te decía Juan Pablo, 29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud. Esto en particular, el 90% de estos recursos tiene como destino la compra y administración de vacunas contra el COVID-19. Vacunas que están llegando muchas, en gran cantidad, y la vacunación en los últimos 7 días ha sido de una manera muy acelerada y llegando a muchos sectores de la sociedad. Ahí van los fondos de este aporte extraordinario que por ahora lo tenemos por única vez y que se está pensando en el mundo de que sea fijo, porque eso lo están pensando las propias potencias y nosotros acá tenemos empresarios y opositores y medios de comunicación que están cuestionando esta decisión que tomó Argentina. Totalmente, porque son medios de comunicación que justamente responden a esos intereses. Sus dueños forman parte de ese universo, entonces es muy difícil de esa forma. Necesitamos de manera urgente democratizar la palabra, tener mayor cantidad de medios de comunicación que respondan al pueblo y pagar alguna suscripción de 300, 500, 100 pesos, lo que se pueda, pero que los comunicadores tengan un discurso popular y defiendan el interés de los sectores populares. Eso es
es urgente, es una necesidad enorme que atraviesa nuestro tiempo, y dejar de asistir siempre a los grandes operadores de los medios, como es el caso de Jorge Lanata, que el fin de semana nuevamente estuvo ideando operatorias para justamente deslegitimar el rol de la política y el rol del Estado en beneficio de los sectores populares. Fue Eso es urgente y hay que llevarlo adelante. La encargada del PAMI, ¿no? Por Luana Bolovich. Luana Volnol, exactamente, pero salió justamente esa misma noche a aclarar cada una de las versiones utilizadas por el conductor de los domingos a la noche, que por cierto ha perdido cierta credibilidad y está perdiendo en el rating por paliza contra un programa de cocina. Lo están cocinando a la Nata. No, pero es cierto, no por nada este sector minoritario de que se opone a estos aportes solidarios de la sociedad argentina, no por nada se resistió desde el primer momento. Esto lo hemos hablado en columnas anteriores. Primero al debate, luego a la aprobación del aporte, más allá de que con el pago las personas alcanzadas no modificarán en nada su nivel de vida, porque son multi, pero recontra multimillonarios. Esta renuencia, ¿no? Cuando la sociedad está enfrentando pero grandes necesidades, producto de la pandemia, producto de malas políticas económicas de la gestión anterior, no hace más que reflejar, ¿no?, la intención de no dejar sentado ningún tipo de precedente que pueda alentar la búsqueda de una mayor progresividad tributaria, y esa progresividad tributaria, como estos aportes solidarios que estamos viendo, que este porcentaje fue a salud, el otro fue al Ministerio de Desarrollo Social, el otro fue para la reactivación económica y para que la gente pueda sostenerse en sus trabajos. Nada, este sector minoritario, ¿no?, es el retroceso total, es la manera de anular algo simbólico que hay que destacar y remarcar y que no se debe caer, que es la fuerza de un Estado, es que el Estado presente, es revalorizar el Estado de una vez por todas, ¿no? Eso hace el sector minoritario. Fíjate varios datos de esta semana también. Se conoció con el tema del Repro 2, que es un aporte que está haciendo a través del Ministerio de Producción del Estado Nacional. Se han invertido 20.000 millones de pesos, se ha trabajado para asistir a 20.000 empresas y para cuidar el trabajo de casi 600.000 trabajadores y trabajadoras de toda la Argentina. Estamos hablando de un Estado presente cuando había estados que justamente determinaban, sin ningún tipo de pandemia vigente, que cerraran casi 40.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina. Entonces, si vamos a hablar con datos concretos y ciertos, tenemos que poner esos datos sobre la mesa. Y vos recién hablabas del tema de las vacunas, tan central, ¿no? Cómo estos medios de comunicación militaron primero en contra de la vacuna, ¿sí? Haciéndolo hoy por una vacuna en particular, en contra de todas las otras que hacían mal y demás, y ahora dicen que son insuficientes, cuando Argentina es el país de Latinoamérica con mayor índice de vacunación, cuando Argentina es el único país de Latinoamérica que anunció la semana pasada, conjuntamente el presidente Alberto Fernández con Putin, el presidente de Rusia, la producción de vacunas propias que no solamente van a abastecer al mercado interno, sino también se van a exportar a nivel internacional. Eso es un hecho histórico que debiéramos festejarlo en una situación tan angustiante como la que vive el mundo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque esta gente cambia de discurso permanentemente y trata de generar miedo, trata de generar pánico, trata de generar angustia justamente en un tiempo muy difícil. Necesitamos de este Estado cada vez más presente, como se hizo cargo de una empresa estratégica que es INSA, es una empresa mendocina. El Estado Nacional invirtió 15 millones de dólares y para quedarse con el 63% de las acciones, y invirtió 5 millones de dólares en la provincia de Mendoza, que se quedará con el 21% de las acciones. Esta empresa produce turbinas y reactores nucleares y específicos para todo lo que tiene que ver con las represas, no solamente para solventar nuestras obras nacionales, sino también para venderlos a nivel internacional, y también se espera que sea una importante fuente de divisas
que es lo que estamos necesitando. Así que bienvenido al Estado a ese tipo de cuestiones y reclamemos que en los errores que se cometen, como en el caso del monotributo, no se mire para otro lado y se pueda subsanar cuanto antes. Totalmente. Esta empresa, INSAT, estuvo mencionada en los cuadernos también. De ahí teníamos algunos datos. La famosa investigación que terminó siendo toda una truchada. Estaban los accionistas principales de esta empresa. Sí, recordemos que uno de los dueños es Pescarmona, uno perteneciente a las familias patricias más ricas de la Argentina. Y otro dato importante también que salió esta semana es la reducción de las diferentes tarifas para los sectores más vulnerables de la Argentina, que van a llegar casi al 50%. Recordemos que hubo toda una discusión con este tema, pero desde que asumió a Alberto Fernández al cargo de la presidencia de la Nación, las tarifas han estado congeladas y ha habido, de acuerdo a la provincia donde se forme parte, algunos aumentos que no tienen nada que ver con los aumentos extraordinarios que se produjeron durante 2015-2019, que llegaron a ser del 3.000 y 4.000%. Entonces, a veces cuando vengan a generar críticas sin justificación alguna, me parece que es importante conocer este tipo de datos y esta información para contraponer dos modelos de país y de gestión antagónicos. Para hacerle un cierre, destacamos que con sus aciertos y con sus errores, como hemos remarcado el gobierno, es un modelo, este gobierno, un modelo que está centrado en el protagonismo del Estado. Lo hemos enumerado parte de acciones concretas donde demuestra que es un modelo de Estado centrado en el protagonismo del propio Estado y tiene una impronta solidaria, redistributiva, y que está colocando el acento en resolver y darle prioridad a los problemas de los más necesitados. Sí, una de las grandes utopías que tenemos en este tiempo, no solamente es que se tenga registro de la cuestión esta y se vuelva a recomponer el tema del monotributo, sino también, sobre todo, controlar la hidrovía, ¿no? Que el Estado vuelva a hacerse cargo de eso, de alguna manera, militemos para que eso ocurra, porque no solamente esto viene a complementar y a cuidar los precios de los alimentos, sino también a cuidar nuestras divisas con ese importante horizonte de subfacturación que se viene dando por parte de las empresas exportadoras. Necesitamos un Estado más presente y más fuerte, y hacia eso vamos. Brindemos por esa cuestión y ojalá podamos salir pronto de este horizonte. El horizonte de vacunación es inmenso, se estima que para dentro de 3 meses la mayoría de la población va a estar vacunada, vamos a salir del invierno y ahí se podrán abocar todas las energías del Estado en garantizar el crecimiento económico con distribución que demanda la Argentina por estos días. Juan, te quiero agradecer por la columna y bueno, felicitarte por la gran campaña, y no te estoy cargando, la gran campaña de Racing, cuando todos creían que se iban a quedar sin técnico a la quinta fecha, que no iban a pasar en la instancia finales de ningún torneo, dieron pelea hasta el final. Yo me imagino que como hincha de Racing, dolor por haber perdido, pero un dolor que se ha consumido en el mismo momento, porque ver quién te ganó y lo que significó ese primer campeonato para Colón, me parece que se ha ido rápido el dolor de la derrota y ha colmado en tu pasión futbolera la alegría de que un club de barrio, un club de pueblo, lo que significa Colón, haya llegado a tener su primer campeonato. Sí, sinceramente a los que nos gusta el fútbol, vimos un Colón enorme que fue el merecido campeón, y Racing pasó las últimas 2 etapas ganando por penales, sin mostrar un fútbol brillante. Me parece que es un merecido triunfo por parte de Colón, obviamente que todos queremos ganar. Y me quedo con aquella imagen que vi en un posteo del economista Diego Rubin, santafesino, hincha de Colón, donde había una casita de chapa rudimentaria, un rancho santafesino que tenía una bandera de Colón que decía: dejen la vida. Claro. El fútbol se vive con tanta pasión, hay familias enteras que la han pasado muy mal a lo largo de toda su vida,
que sinceramente generar alegrías a esos sectores desprotegidos, vulnerables, muchas veces oprimidos por el sistema, es lo que tiene esta enorme pasión, ¿no? En que la gente que nunca tiene alegrías se sienta bien por un rato, pueda festejar, pueda sentirse alegre, ¿no? No es para nada menor. Colón demostró un fútbol enorme, con un recurso, un contra natura, un contrasistema. Villó, uno de los futbolistas más grandes en edad que tiene el fútbol argentino, jugando con gran pasión y displicencia. Estamos hablando del Pulga Rodríguez, así que bienvenido a este título, bienvenido por el fútbol. Como decía Maradona, la pelota no se mancha, y creo que ese es un gran lema que hay que, en tiempos de grandes negociados y de grandes cuestiones que tratan de empañar esa pasión que nos atraviesa a todos los argentinos. Abrazo grande, Juan. Para ustedes, gracias. El contador Juan Pablo Enríquez, columna de economía, política y de último siempre le damos un poquito de fútbol también, ¿eh?